El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 14. Los herederos del reino de los cielos y la ley. Primera parte. Una vez que el Señor habló de la esencia, la constitución del ser que debe haber en cada uno de los hijos de Dios que han de heredar el reino de los cielos, desea mostrarnos cómo se refleja esa esencia en aquellos que van alcanzando esas características, reflejo que se hace manifiesto en la conducta del creyente frente a otros creyentes, a las personas que están en el mundo y de manera general en el ambiente en el que se desenvuelve diariamente. Frente a la ley. En el Antiguo Testamento, unos 2500 años después de Adán, Dios llamó a Moisés y después de pasarlo por un proceso de maduración de 80 años, le mandó que fuera a su pueblo, a Israel, y lo liberara de la esclavitud en que los tenía sometidos el faraón en Egipto. Una vez sacó a su pueblo de allí, Dios le prescribió la ley, que estaba conformada por mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, ley que era de estricto cumplimiento para el pueblo de Israel. El incumplimiento de esa ley casi siempre se pagaba con la vida del infractor. Ahora que estamos en el Nuevo Testamento, hay mucha discusión teológica entre las distintas escuelas y movimientos del cristianismo si se debe cumplir o no la ley. Y como consecuencia de esos puntos de vista, hay organizaciones cristianas que son excesivamente estrictas y obligan a sus feligreses a cumplirla literalmente, mientras que otras organizaciones son más laxas y prefieren más bien evitar el tema para no llenarse de, comillas, dolores de cabeza, para muchos, comillas, innecesarios. Como creyentes neotestamentarios, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la ley mosaica? ¿Debemos cumplirla hoy o no debemos hacerlo? Hemos sostenido a lo largo de este y otros libros que es indispensable tener revelación y luz del Señor en nuestro espíritu y en nuestra alma, es decir, en nuestro corazón, porque si no tenemos revelación de la Biblia, ésta se convierte en letra que mata y de nada nos aprovecha para nuestro crecimiento en el Señor. No podemos considerar este tema bajo la lupa de nuestros prejuicios y conceptos, ni de las enseñanzas que hemos recibido en el pasado, sino que debemos ir al Señor con corazón puro, rogándole que nos muestre su novedad cada día y que renueve en nuestro corazón la enseñanza de su palabra. Veamos entonces lo que dice el Señor acerca de la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5, versículo 17. El Señor afirma aquí que Él no ha venido para abolir, para eliminar o quitar la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, observa cuidadosamente que Él dice que ha venido a cumplirla, no a hacerla cumplir. El Señor no ha venido a obligar a sus hijos a cumplir la ley. ¿Por qué esto es así? Porque nadie distinto al Señor Jesús puede cumplir la ley. En el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir la ley. Tampoco en el Nuevo Testamento nadie puede cumplir la ley a excepción del Señor Jesús. ¿Y nosotros qué frente al tema de la ley? Para poder dilucidarlo, vamos a detenernos un poco en Romanos 7, pero recomendamos que el lector lea detenidamente los capítulos 3, 4, 5 y 6 de ese libro, con los cuales será ayudado a tener revelación y visión sobre el tema. Veamos entonces algunos versículos de Romanos 7 y los primeros del capítulo 8. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Capítulo 7, versículo 12. El Espíritu afirma con mucha claridad que la ley es santa, justa y buena, y no puede ser de otra manera, porque la ley en verdad es el testimonio de Dios, que es justo, santo y bueno. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, es osado al afirmar que yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículos 7 al 11. Estas afirmaciones parecieran contradictorias, pero ellas no salieron de la imaginación y la fantasía de Pablo, sino de su experiencia en el Espíritu Santo. La ley, que es buena, santa y justa, hizo revivir en él el pecado y le trajo como resultado la muerte, concluyendo que el mandamiento, que era para vida, porque proviene de Dios que es vida, por el pecado tomó ocasión en Pablo, por el mandamiento engañó a Pablo y lo mató. ¿Por qué ocurre algo aparentemente tan absurdo? El Espíritu lo explica con claridad en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no está en la ley, que es espiritual, sino en quien trata de cumplirla, que es carnal y vendido al pecado. ¿Qué quiere decir ser carnal y vendido al pecado? Una vez más, la Biblia vuelve a darnos claridad, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. La experiencia de Pablo es la condición de todos los hombres, e incluso de los creyentes que no saben tocar el Espíritu, como veremos más adelante. El apóstol dice que no puede practicar lo que quiere y desea, sino que practica aquello que aborrece. ¿Por qué ocurre de esa manera? Porque los seres humanos son carnales y vendidos al pecado. Al querer hacer el bien mediante la práctica de la ley, se está comprobando y aprobando que la ley es buena. En la siguiente frase está la esencia del asunto. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El problema ni siquiera es de la persona que infringe la ley, sino del pecado que mora en cada uno. Y debemos recordar que, con mayúscula, el pecado hace referencia a la naturaleza de Satanás que el hombre recibió por medio de Adán en el huerto de Edén. Las frases que están a continuación en los versículos que referimos arriba confirman y explican la realidad de cualquier ser humano, inclusive de un creyente que no se ha habituado a vivir en el Espíritu. Pablo entonces describe la inmensa lucha que hay en su interior al afirmar: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Él desea hacer el bien, y lo quiere y lo anhela intensamente en su interior, pero se encuentra frente a una triste realidad, que él practica el mal que no quiere practicar. ¿Qué tal esa clase de lucha? Tú, querido lector, ¿no has tenido que vivirla? Si tu respuesta es no, dudo que seas humano, y menos que seas un hijo de Dios. Ninguno puede escapar a esta contradicción, porque el anhelo más ferviente que hay en nuestro corazón es agradar a Dios, cumpliendo sus mandamientos, pero siempre que lo intentamos nos encontramos ante un categórico fracaso.
Los versículos 21 al 23 profundizan aún más la triste realidad de su situación. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Para explicarnos con diafanidad, Pablo habla aquí de por lo menos 3 leyes: la ley de Dios, la ley de su mente y la ley del pecado y de la muerte. Veamos detenidamente cada una de ellas. Debemos enfatizar que una ley es una fuerza, un poder que obliga a quienes están bajo su influencia a cumplirla. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que rige y domina todos los objetos físicos que están bajo su dominio. Ni personas ni objetos están exentos de la influencia de la gravedad. La ley de Dios. La ley de Dios, como ya vimos, está conformada por los 10 mandamientos que Dios le escribió a Moisés en 2 tablas de piedra y una cantidad de estatutos, decretos y ordenanzas que el Señor fue dando a Israel por medio de Moisés hasta completar la ley mosaica. Como dice Romanos, esta ley es espiritual, santa, justa y buena. Y es el camino que Dios estableció para que su pueblo se relacionara con él, la ley de la mente. La segunda ley de la que habla el pasaje es la ley de la mente. Sabemos que la mente es una parte del alma humana y que el alma fue hecha a la semejanza de Dios para que Él pueda expresarse por medio de ella. Esa ley de la mente que está en el interior de cada uno de nosotros desea ardientemente cumplir la ley de Dios y agradarlo, pero fracasa en todos sus intentos. La ley del pecado y de la muerte. La tercera ley aquí referida es la ley del pecado y de la muerte, que está en los miembros de todas las personas. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículo 23. La ley del pecado es el pecado mismo, que es la naturaleza de Satanás, que fue inoculada en Adán en el huerto de Edén. Esa ley es más poderosa que la ley de la mente y la domina completamente, impidiéndole cumplir la ley de Dios. Debido a la debilidad de la ley de la mente, el hombre fracasa continuamente porque por más esfuerzos que haga, no tiene la fuerza para cumplir la ley de Dios y agradarlo. Es por eso, por lo que Pablo, lleno del Espíritu, tomando la posición de cualquier ser humano creyente, exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, versículo 24. Ante la fuerza y el poder de la ley del pecado y de la muerte, que subyuga la ley de la mente e imposibilita a todos los creyentes y los hombres para cumplir la ley de Dios, no hay alternativa distinta a buscar ayuda de alguien. Y por eso la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor no es Dios de derrota, sino de victoria. Y la respuesta al angustiado clamor es inmediata: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7, versículo 25. La solución no es un esfuerzo personal extraordinario, ni un propósito profundo de cumplir la ley de Dios, ni una serie de promesas que el creyente le hace al Señor, sino una persona preciosa, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Él en todo esto? Veamos lo dicho por el Espíritu en Romanos 8:3. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Para el problema frente al cual el hombre no puede encontrar ninguna solución, Dios la provee. ¿Qué hizo? Él mismo, como el Hijo, se vistió de carne, y estando en esa condición, mediante su muerte,
tomó el pecado en su carne y lo mató, lo eliminó y lo erradicó de sus hijos. Para entenderlo, debemos ver todo el proceso por el cual el Señor Jesús pasó. En primer lugar, Él siendo Dios, estando en su gloria, se despojó a sí mismo de ella y se hizo hombre en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir la frase o la palabra semejanza en este contexto? Que aparenta ser, pero no es. Es decir, que cuando el Hijo vino en semejanza de carne de pecado, parecía ser un pecador, pero no lo era, porque en él no estaba la naturaleza pecaminosa de Satanás. Esta naturaleza es transmitida cuando un hombre engendra un hijo en una mujer, pero el Señor Jesús no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Y aunque María pertenecía a la vieja creación, a la creación caída, ella por sí sola no tenía la capacidad de transmitirle a su hijo la naturaleza pecaminosa que todos los humanos tenemos. En apariencia, Jesús era un hombre como todos los demás, pero en realidad era distinto a todos, porque en su interior no estaba la naturaleza satánica del pecado, sino que en él estaba la naturaleza divina de Dios. En las demás características es un hombre genuino, igual al resto de los humanos. Por eso, cuando Juan el Bautista lo presenta, dice de él: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Este es uno de los muchos propósitos que el Señor tenía al venir a la tierra en carne: anular el poder de la ley del pecado y de la muerte y librarnos de ese yugo. ¿Por qué tuvo que hacerlo él mismo? Porque ningún hombre podía lograrlo. Todos los hombres son pecadores y no pueden redimirse a sí mismos. Solamente Jesús, que como hombre no tiene pecado, posee el poder de redimirnos. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Romanos 8, versículo 3. ¿A cuál ley se refiere aquí? A la ley de la mente, que en el interior del hombre anhela fervientemente agradar a Dios cumpliendo su ley. Pero la ley del pecado y de la muerte que está en los miembros de la persona se opone a la ley de la mente, la domina y finalmente le impide cumplir la ley de Dios. Dios dio la ley no para abrogarla, sino para que se cumpliera. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Romanos 8, versículo 4, Mateo 5, versículo 18. Pero como para nosotros es imposible cumplir la ley, Dios mismo se hizo carne, y estando en ella cumplió toda la ley, incluidas las tildes y las jotas, y de paso quitó de nuestros miembros la ley del pecado y de la muerte que nos impedía cumplir la ley de Dios y agradarlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Cómo anuló el Señor el pecado y su ley? Veamos lo que dice 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado. Dios puso sobre él esa naturaleza pecaminosa que Satanás había inoculado en Adán en el huerto de Edén. Pero si él no tenía la naturaleza pecaminosa, ¿en qué momento esa naturaleza fue puesta en él? En las 3 últimas horas de la crucifixión. Veámoslo detenidamente. Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Si se mira con detenimiento el relato de la crucifixión que nos suministra los evangelios, se verá que en las 3 primeras horas fue sometido al juicio de los hombres.
Pero cuando llegó el mediodía, es decir, la hora sexta, la situación tuvo un cambio radical. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45 y 46. Desde esa hora, la hora sexta, la tierra se llenó de tinieblas porque Dios había puesto en Jesús el pecado. Como dice 2 Corintios 5, versículo 21, por nosotros lo hizo pecado, y estaba juzgando en él al pecado, y al juzgarlo lo estaba aniquilando, como dice Romanos 8, versículo 3. En cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. El asunto es tan serio que Jesús, como hombre, en ese momento, fue abandonado por el Padre. No quiere decir esto que Dios se haya separado de Jesús, porque Él es Dios eternamente, pero en la carne de Jesús, en ese momento, había sido puesto el pecado para ser juzgado, y Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Por eso Él, cuando estaba muy cerca de la hora novena, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E inmediatamente después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, versículo 46. Al morir Jesús, el pecado murió con él, o sea, con su carne, para nunca más tener poder sobre los creyentes, los que amamos al Señor, y cumplió así lo que dice Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. La ley del espíritu de vida. Jesús no permaneció en la muerte, sino que al tercer día resucitó, y una vez resucitado, la noche de ese mismo día, vino a los suyos y se metió en el espíritu de ellos, como el Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, y nos dio una nueva ley, la ley del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. Esta ley, que es nueva, en la que cumplió Cristo Jesús hasta las jotas y las tildes de la ley de Dios, ahora está en mi espíritu, anulando la ley del pecado y de la muerte, y librándome de ella y liberándome de toda condenación. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Pablo, exclama: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Los hijos de Dios podemos proclamar con plena certeza que no hay para nosotros ninguna condenación, porque estamos en Cristo y Él nos libró mediante su muerte y resurrección de la ley del pecado y de la muerte y de toda condenación. Después de su resurrección, puso en nuestro espíritu la ley del espíritu de vida. Hasta aquí, todo lo dicho es una enseñanza preciosa y elevada. Pero ¿cómo hacer la realidad de nuestro vivir? Andando en el espíritu y no conforme a la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Romanos 8, versículo 4. ¿Y cómo podemos andar en el espíritu y no en la carne? Los dos versículos siguientes son la clave poderosa, la clave más poderosa para tener una vida cristiana exitosa, de andar en el espíritu. Querido lector, pon todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en ellos, y procura vivirlos cada día. Así comprobarás que es todo lo que el Señor demanda de nosotros, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículos 5 y 6. ¿Ves lo sencillo que es? Todo es un asunto de dónde está puesta tu mente, qué estás pensando. Si piensas en las cosas de la carne, eres carnal y estás lleno de muerte. Pero si piensas en las cosas del Espíritu, eres espiritual y agradas a Dios. Y la ley del pecado y de la muerte no tiene ningún poder sobre ti. Todo el asunto está en pensar, y el pensamiento se da en la mente, que es la parte más poderosa del alma humana. Si eres un creyente que a diario lees la Biblia, meditas en ella, piensas en el Señor, en esa persona preciosa, sublime y maravillosa, si dedicas tiempo a pensar en Él, en su plan, en su amor, en su misericordia, sin duda eres un creyente espiritual, que andas en el Espíritu y de ninguna manera satisfarás los deseos de la carne. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5, versículo 6. Entiéndase que la carne no se refiere solamente a las cosas pecaminosas y malas, sino que en la carne también hay cosas muy buenas y óptimas. No se olvide que la carne es el resultado de la mezcla de la naturaleza humana con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol es la naturaleza satánica, y que en él no solo hay mal, sino que hay bien. En palabras bien sencillas, todo aquello que no proviene de Dios, que no se origina en el Señor mismo, sea bueno o sea malo, es la carne. Y si pensamos en ella, nos llenamos de muerte y no podemos agradar a Dios. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. El Señor es bien sencillo y aquí nos muestra un camino igualmente sencillo para permanecer en el Espíritu y cumplir así la ley de Dios y agradarlo. Poner la mente en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, andar cada momento de nuestra vida en el Espíritu. Hacerlo depende de nuestra decisión. Hasta aquí hemos tenido claridad de las palabras del Señor cuando afirmó que Él ha venido no para abrogar la ley o las profetas, sino para cumplirlos. Volvamos a Mateo 5, avancemos un poco. La ley, pues, no puede ser anulada, sino cumplida. Pero hemos visto que no podemos cumplirla por nosotros mismos, sino que debemos cumplirla por medio del Espíritu de vida que está mezclado con nuestro espíritu. Y además de cumplirla, de hacerla, debemos enseñarla a otros. Por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 19. Ahora bien, debemos tener claridad en el sentido de que la ley tiene dos grandes ramas: la ley moral y la ley espiritual. La ley moral fue escrita por el dedo de Dios en dos tablas de piedra, en las dos ocasiones que Moisés subió al monte Sinaí a encontrarse con Dios. De los 10 mandamientos que el Señor escribió allí, 9 pertenecen al aspecto moral y 1 es ritual. La ley ritual, expresada en decretos, estatutos y ordenanzas, fue dada al pueblo por medio de Moisés, cuando en muchas ocasiones Dios le habló desde el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Veamos entonces los 10 mandamientos que el Señor escribió en las dos tablas de piedra y observemos cómo podemos llegar a su pleno cumplimiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primero.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo es este. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el quinto. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, versículos 3 al 17. Aquí están los 10 mandamientos que el Señor nos dio, de los cuales, como ya se ha dicho, 9 conforman lo que llamamos la ley moral de Dios, y uno, el cuarto, pertenece a la ley ritual, que como hemos afirmado, por un lado, fue cumplida en su totalidad por el Señor, y por otro lado, todos los ritos son tipos de Cristo que hoy disfrutamos en Él, cuando en nuestro espíritu tenemos comunión y disfrutamos sus riquezas. Por ejemplo, las 5 clases de ofrendas: holocausto, ofrenda pacífica, ofrenda de oblación, ofrenda por el pecado y ofrenda por los pecados, descritas en Levítico, hablan de Cristo como nuestro sustituto, presentándose al Padre como cada una de esas ofrendas para agradarlo y para resolver el problema del pecado que estaba en nosotros y de los pecados que habíamos cometido debido a esa naturaleza pecaminosa que Satanás había inoculado en nosotros desde Adán. En otras palabras, nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, ya no presentamos como ofrendas bueyes, machos cabríos, cabras, corderos, ovejas, carneros, tórtolas, palominos o flor de harina, porque todos esos sacrificios fueron presentados a Dios en el cuerpo de Jesús, y Dios se satisfizo completamente con ellos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, versículos 5 al 10. Sin mayor dilación podemos concluir entonces que toda la ley ritual fue cumplida por Cristo, y siempre que nos acercamos a Dios por medio de Cristo, estamos cumpliendo hasta las tildes y las jotas de la ley de Dios, y Dios se agrada en nosotros. Por eso Romanos 12, versículo 1, no nos pide que hagamos sacrificios para agradar a Dios, de acuerdo con el Antiguo Testamento, sino que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Concluimos aquí este capítulo y esperamos que sigas ganando revelación y que la transmitas a otros. Sencillo,
envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.